en primer lugar, quiero agradecerle a Susana, la verdad que nos ha convocado, como siempre. Ya no solo se ha conformado con las ministras o con las magistradas de Argentina, sino que se ha ido a toda Iberoamérica. Así que bueno, muchas gracias Susana, agradezco a la Oficina de la Mujer y a la Corte Suprema de Justicia que siempre nos recibe tan amablemente. Bueno, tengo el honor de coordinar acá este panel que habla del cuidado y el derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres, y nos acompañan la doctora Silvia López Safi, de Paraguay, y la doctora Mónica Aralí Soto Fregoso, de México. En primer lugar, va a exponer la doctora Silvia López Safi. Voy a hacer un breve, muy breve esbozo de su extenso currículum. Ella es doctora en Derecho de la Universidad de Sevilla, es docente universitaria de grado y posgrado, es directora de la Secretaría de Género del Poder Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, magíster en Planificación y Conducción Estratégica Nacional, especialista en Gestión de Políticas Públicas y Género y docente en la Escuela Judicial. Silvia, te dejo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, un gusto compartir en este panel acerca de un tema tan importante como constituye la protección de los derechos humanos de las mujeres a nivel internacional, sobre todo teniendo en cuenta estas distintas situaciones en que podemos encontrarnos las personas a lo largo de nuestras vidas. Como bien se dijera esta mañana, los cuidados son imprescindibles para la vida humana y todas las personas en algún momento de nuestras vidas hemos necesitado y seguramente necesitaremos de cuidados en distintas circunstancias y etapas. Al mismo tiempo también todas las personas tenemos capacidad para proveer cuidados, salvo la existencia de impedimentos. Seguramente todas aquí, todas las personas, ahora mismo tal vez estemos pensando en aquellas que dejamos en nuestras casas y cómo estarían hijos, hijas, madres, padres. Lo importante es asumir ese compromiso desde las personas mismas y también desde la responsabilidad estatal, que está muy bien trazada en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Igualmente hay que destacar que la corresponsabilidad en el cuidado beneficia a toda la sociedad, desde que las mujeres adquieren una mayor autonomía. Fíjense que en los últimos años los datos estadísticos dan cuenta de esa mayor autonomía, con lo cual las familias o en el seno de las familias muchas veces se delegan esas tareas en otras personas que van a cumplir ese rol que otrora tenían exclusivamente las mujeres con la maternidad. Lo importante es que, repito, el Estado tenga y pueda garantizar el cumplimiento de los roles promoviendo bienestar y garantizando esos derechos. Además, hay en todos los países, en general, políticas de cuidados y un sistema nacional de cuidados, como ocurre también en el caso de Paraguay, y esto constituye un mecanismo importante para dinamizar la economía. Ahí quiero subrayar la economía en sus múltiples dimensiones, incrementando la capacidad de las mujeres para sumarse al trabajo remunerado, que también muchas veces está invisibilizado. Yo decía esta mañana, hablaba de la doble y triple jornada laboral, y el no justiprecio de la mano de obra femenina genera un montón de discriminaciones. Ahora bien, en los últimos años la jurisprudencia, por ejemplo, en el caso de Paraguay y también a nivel internacional, da cuenta de ese necesario justiprecio para poder establecer, por ejemplo, en casos de divorcios, disolución de la comunidad de gananciales, cómo quedaría la vida de las personas, no solamente en las familias, fundamentalmente de las mujeres que no teníamos reconocida esa mano de obra. Y ahora sí esto se puede ver, echando mano también inclusive de no solo de la CEDAW, sino de Belén do Pará, en función de lo que llamamos el flagelo de la violencia. La sostenibilidad de la vida digna. Cuando hablamos de la vida digna, y aquí recuerdo la canción de Mercedes Sosa, de lo importante que es sentirnos, no solamente de vivir en condiciones de dignidad, sino también de dar a otras personas esa condición de vida digna
es lo que nos hace mejores personas y mejores seres humanos. Voy a intentar, porque en realidad es un tema sumamente extenso. Tenemos muchas convenciones. Tenemos la convención de la CEDAW y también tenemos la convención de Belém do Pará como dos aspectos sobre los cuales pivotean estos derechos humanos y también derechos fundamentales que están reconocidos en nuestras constituciones nacionales, también la Convención de Personas con Discapacidad, la Convención de Personas Mayores. Son tantas normas que voy a intentar en realidad establecer el espíritu de las mismas. En primer lugar, como decíamos, es importante tener en cuenta el reconocimiento del gran aporte que realizan las mujeres al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad, que hasta ahora no estaba plenamente reconocido. Esto del rol de la maternidad, el reconocimiento social del rol de la maternidad y la función tanto del padre como de la madre en la familia, en la educación de los hijos, y conscientes de que el papel que tienen las mujeres en ese proceso de procreación no debe caer solamente en cabeza de la misma, sino en función compartida. También la sociedad tiene esa gran responsabilidad a través, por ejemplo, de los programas de capacitación que se realizan en los distintos poderes judiciales de los estados, como sucede en Paraguay, a fin no solamente de tener en los papeles ese reconocimiento, sino en las políticas estatales. La plena igualdad que se preconiza y se intenta arribar entre hombres y mujeres implica como algo muy necesario el romper con los estereotipos nocivos de género. Y romper con los estereotipos nocivos de género es ir contra todo un papel tradicional que se ha no solamente impregnado, diría yo, en la piel de las personas y que muchas veces generan esos prejuicios. Y también aquí en Paraguay, comparto con ustedes, tenemos un material muy interesante que está en el Observatorio de Género del Poder Judicial y es una guía para garantizar el acceso a la justicia de todas las personas sin distinción, donde los operadores y operadoras de justicia cuentan con este material en el cual se establecen estos distintos instrumentos internacionales de derechos humanos con una mirada de género. Y también al final del material se encuentran unos lineamientos, al modo de lineamientos estratégicos, donde trabajamos muchísimo con el concepto de la interseccionalidad. Esto es reconocer que una persona que precisa de cuidados no solamente puede quizás encontrarse en una condición de discapacidad, sino que aumenta la posibilidad de riesgo y por ende de discriminación cuando confluyen otros factores como la edad, por ejemplo. Si se trata de una persona menor de edad o de una persona mayor, 60 años para arriba, si se trata de una persona en condición de pobreza o de una persona que pertenezca a un pueblo originario. Entonces, en esos lineamientos estratégicos podemos encontrar las bases y también estas normas de carácter internacional que hacen que el operador y la operadora de justicia pueda dictar una sentencia que realmente garantice lo que llamamos el acceso a la justicia con perspectiva de género. Vemos, por ejemplo, en el artículo 5 de la Convención CEDAW que los estados van a tomar todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conductas de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en esa idea de inferioridad o de superioridad de cualquiera de los sexos, teniendo en cuenta esas funciones estereotipadas de hombres y de mujeres. Luego tenemos, concordante con ello, en el artículo 11, el aumento o el necesario aumento de los servicios de apoyo necesarios para que los padres combinen esas obligaciones que tienen para con la familia y el trabajo. Señalo como un principio fundante el principio de igualdad y no discriminación que está reconocido en el artículo 1 de la Convención CEDAW, que nos permite determinar que las distintas esferas de actuación de las personas económica, social, política, cultural, deben ser en realidad espacios en donde se valoren estos roles de cuidado y que el artículo 2, de la CEDAW también muy claramente determina esa responsabilidad estatal en función de las políticas públicas que pueda adoptar
fundamentalmente para que las mujeres tengan ese reconocimiento en función de los roles de cuidado. Voy a pasar rápidamente a la Convención de Belén do Pará, teniendo en cuenta el tiempo. Esta convención básicamente se ha dictado teniendo en cuenta las relaciones violentas, es decir, los casos de violencia fundamentalmente doméstica e intrafamiliar, e intenta en el artículo 8 establecer en concordancia con la Convención de Belén do Pará la modificación de los patrones socioculturales de conductas de hombres y mujeres y que los estados puedan adoptar esas medidas de manera progresiva, es decir, que no nos quedemos con esas políticas públicas que tal vez hemos sacado hace unos años atrás, sino que retroalimentemos, monitoreemos qué estamos haciendo y quizás a través de esos resultados y seguramente vamos a lograr un mejor acceso a la justicia. Igualmente el artículo 9 y la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, que tiene tanto de qué hablar, especialmente en el artículo 3 que trata del interés superior del niño y de la niña, permite que los estados adopten esas medidas, concordante igualmente con los artículos 9 de la misma convención, 18 de la misma convención, 19, 20, 23 y tenemos una relación muy interesante de este artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña con el artículo 16 de la Convención CEDAW, donde nuevamente vemos que los estados partes deben adoptar todas esas medidas necesarias para que padres y madres en igualdad de condiciones asuman esos roles de cuidado y puedan garantizar esa evolución de los niños, de las niñas y adolescentes, teniendo en cuenta una mirada también inclusiva en su proceso de desarrollo. Para ir cerrando, tenemos 2 convenciones más. Bueno, voy a dejar a disposición la ponencia para que luego puedan ver el trabajo de concordar los artículos tanto de la Convención de Personas Mayores como de las personas con discapacidad, pero sí no quisiera dejar de mencionar que a principios de este siglo se aprobó la Convención de Personas con Discapacidad, donde se garantiza la plena autonomía de las mismas, inclusive viviendo o no en familia. Muchas veces la no convivencia en familia, es decir, de una persona que vive sola y no tiene esas garantías por parte del Estado, tal vez de hacer una llamada de auxilio, como sí se cuenta en Costa Rica, con los timbres de pánico y se pueda allegar a alguna persona, no ofrece el Estado esa garantía necesaria para que estas personas con discapacidad puedan desarrollarse plenamente. El preámbulo, y con esto voy cerrando, reconoce la autonomía, la independencia individual, la libertad de que las personas con discapacidad puedan tomar sus propias decisiones, sobre todo tener la oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de las políticas y programas estatales, teniendo en cuenta los principios, como al inicio de la exposición señalé, de dignidad, de autonomía nuevamente, de libertad, de no discriminación y de participación plena en la sociedad. Lo mismo podríamos aplicar para las personas mayores, que también en general cuando se llega a esa edad de 60 y más van apareciendo situaciones de discapacidad que generan la obligación tanto a nivel nacional, social y comunitario de arribar a esta garantía de vivir dignamente. Muchas gracias. Nos costó mucho llegar a ese reconocimiento necesario, pero realmente es interesante porque también a partir de ese reconocimiento las personas van teniendo, como decimos, una visión diferente de ellas mismas, y de algo que le agradezco la intervención, porque olvidé referirme al autocuidado. Y creemos que vamos a ser eternas a veces, pero en realidad cuando llegamos a cierta edad y nos damos cuenta de que vamos teniendo ciertas limitaciones, ese autocuidado es vital. Entonces podemos decir que a partir de ahí vamos a tener un poquito más conciencia. En Paraguay es a partir de los 60. Sí. Antes era de los 65, pero luego con las políticas públicas nos fuimos dando cuenta de que era necesario ya empezar a trabajar así. Y así lo hacemos, por ejemplo, en la mesa Previm con el Ministerio de la Mujer, y por eso es esa edad, doctora. Gracias, doctora. Bueno, muy interesante. Bueno, gracias, Silvia. La verdad,
difícil tarea de querer poder lograr transmitir el espíritu de todas las normas de derecho internacional en tan poco tiempo y lo cumplió. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, la doctora Mónica Soto Fregoso es abogada, tiene una maestría en Educación y estudios especializados en Derecho, de Justicia Electoral y Género. Es magistrada y fue la primera mujer en presidir la Sala Regional de Guadalajara. Es integrante de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas y de la Asociación de Magistradas Electorales de América, presidente del Observatorio de Género de la Red Mundial de Justicia Electoral, entre varias cosas que he reducido rápidamente. Es ministra de la Sala Superior, sí, y especializada en justicia electoral. Así que, doctora, le dejo la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenos días, o ya son tardes, a todas y a todos quienes nos acompañan. De verdad, un agradecimiento muy, muy especial a esta Suprema Corte y a todas las instituciones organizadoras, también a la organización Género y Justicia, y quiero de manera muy especial saludar y agradecer también la invitación a nuestra querida Susana Medina, que compartimos también nuestra participación en la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Muchas gracias, que justamente en 2018 nos recibieron aquí en un espectacular encuentro. Muchísimas gracias a todas y todos. Pues bueno, ¿qué tema? La verdad es que el tema de los cuidados, no sé, me parece que es un tema prehistórico y seguimos muchas veces en el mismo nivel. Ustedes se acuerdan de aquella época de las cavernas, en donde la división sexual del trabajo derivó que el hombre era el cazador y las mujeres se quedaban en las cuevas pues para amamantar, para tener los hijos y las hijas. Pues a veces parece que no hubiéramos avanzado. Yo quiero agradecer que se haya tocado este tema en este encuentro de impartidoras de justicia, y que sea un encuentro en donde avancemos en la impartición de justicia con perspectiva de género. Yo quiero hacer siempre un simbolismo, que es la utilización de los lentes morados, que si me permiten les voy a compartir a mis compañeras de panel, en donde de una manera simbólica representamos lo que es la igualdad. Y me parece que juzgar con perspectiva de género significa también el ponernos los lentes morados y encontrar cuáles son esos desequilibrios estructurales que hay en las relaciones de poder entre mujeres y hombres. Y bueno, hablando y un poco conmemorando también a Mercedes Sosa, pues qué cosa fuera si no creyera en la balanza como razón del equilibrio, que nos dice en la bella canción de la masa. Y bueno, el tema que hoy nos toca, y de manera pues sí muy breve poder abordar, es desde el ámbito internacional un poco qué tenemos de avances. Vamos a partir de que el trabajo de cuidados en manos de las mujeres e incluso de las niñas tiene como raíz, como lo mencionaba, la división sexual del trabajo, que continúa siendo la base de la organización del cuidado que seguimos viviendo. ¿Quiénes de las que estamos aquí no dejamos alguna vez a nuestras hijas o hijos con nuestra mamá, con nuestra abuela, con la persona que nos apoya tal vez en casa, que generalmente es una mujer? En fin, creo que esto sigue todavía marcando, y según frases y cifras de la OIT, hay 67 millones de personas cuidadoras en el mundo, de las cuales el 80% son mujeres, además de que la inmensa mayoría de ellas pues pertenecen a colectivos excluidos y son discriminadas por razones además de sexo, de raza, de etnia, de clase social, de casta. Por otro lado, y en relación con las personas que requieren cuidado, para 2030 se prevé que el número ascenderá a 2.300 millones de personas en el mundo. La primera vez que encontramos el derecho a los cuidados es en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, en el artículo 25, inciso 2, y en el artículo 22, el cual señala que la maternidad y la infancia tienen derecho al cuidado. ¿Cuántas veces, y creo que ha evolucionado la visión de cómo ver la protección o sobreprotección
o la discriminación disfrazada de protección para las mujeres en el tema de maternidad. Creo que hoy estamos en un punto en donde hemos evolucionado y la maternidad la vivimos y la ejercemos de otra manera, no necesariamente con esta visión de protección en el que se requiere, sino necesitamos vivir una maternidad más libre, por supuesto, empoderada, y masculinidades empáticas y corresponsables, que también es en lo que tenemos que avanzar. Posteriormente, en 1979, con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW también aborda el tema, estableciéndose en vinculación con el tema de cuidados el compromiso de modificar la eliminación de roles y estereotipos que permitan desarrollar a una sociedad más igualitaria. Los cuellos rosa, los trabajos de cuellos rosa, todas sabemos que es lo que le corresponde a las mujeres, ¿no? Desde ser cuidadoras, ser maestras, ser enfermeras, porque ser médica era para más bien visto los hombres, en fin. Yo creo que hoy estamos ante una sociedad que reclama ya una igualdad, en donde no estamos dispuestas y dispuestos a dar un paso atrás en los temas de la corresponsabilidad social, en el tema de los cuidados, ¿sí? Y bueno, hemos también avanzado, y en algunos ejemplos que pudieran darnos algunos datos que les voy a dejar, por supuesto, en la página, en unos cuadros comparativos que les presentaré de la evolución del derecho al cuidado en los organismos internacionales, en los tratados internacionales y por países. Y aquí les diría nada más muy brevemente que para lograr la consolidación del derecho al cuidado reconocido como un derecho humano, algunos estados de nuestra región de Iberoamérica han incluido en sus cartas constitucionales el reconocimiento expreso al derecho al cuidado, pero ya lo escuchábamos anteriormente, son muy pocos los países que tienen expresamente esta gran garantía, y tal es el caso de Venezuela, Bolivia, Ecuador y República Dominicana. Sin embargo, en los otros países no se les excluye, pero tampoco se les menciona de manera específica, lo cual sabemos la invisibilización es una manera de discriminación. Y, por ejemplo, en los últimos 20 años también se ha ido conformando de manera progresiva la atención al derecho del cuidado, considerándose necesario y urgente un establecimiento de sistema que contenga un conjunto de políticas encaminadas a instaurar una nueva organización social del cuidado. Si no tenemos un sistema de cuidado consolidado, no podemos desarrollarnos con amplia libertad e igualdad de derechos, mujeres y hombres. Y aquí es donde me quiero yo dirigir o llevármelo a lo que es mi ejercicio cotidiano de la impartición de justicia, que es la materia electoral. Me dirán que tiene que ver el tema de cuidados con los ejercicios políticos, con los derechos político-electorales. Todo. ¿Por qué? Pues porque es un derecho fundamental y hay que verlo desde los dos enfoques, el tema del cuidado, las personas que requieren cuidado y las personas que son cuidadoras. Y estas personas, unas como otras, necesitan acciones, en este caso, primero afirmativas, y si son ya en ley, pues mucho mejor, para garantizar de manera plena el derecho no solamente de votar, sino también de ser votadas o de ser personas que están representadas en los cargos políticos de alto nivel, como puede ser en las cortes, en los poderes ejecutivos y evidentemente de elección popular. Y les voy a decir, está tan arraigado el tema del cuidado para las mujeres, que les voy a poner un ejemplo de un caso que tuvimos en México en materia de elecciones, que tiene que ver con una comunidad oaxaqueña en donde están los muches. No sé si han escuchado hablar de ello. Los muches son indígenas, es una comunidad indígena en donde el sistema normativo indígena que les rige, sus sistemas internos, dicen que la mujer más pequeña, la hija más pequeña, se tiene que quedar a cargo del cuidado de los padres. Entonces no se puede casar ni hacer su vida. Pero ¿qué pasa cuando el más pequeño es un hombre? Bueno, pero como el rol de cuidado es de mujeres, empiezan desde pequeños a vestirlo de mujer,
y a enseñarle todo lo que son los quehaceres de cuidado que deben de tener las mujeres. Entonces, es todo un tema, de verdad, tenemos una sentencia nosotros al respecto que no tiene necesariamente que ver directamente con el tema de cuidados, pero sí con el tema que representa el ser mujeres, ¿sí? Entonces, el tema del cuidado no tiene clase social, no tiene tiempo, es atemporal, sigue siendo mayoritariamente un tema obligatorio para las mujeres. Quisiera seguir dando datos, es muy difícil en estos 10 minutos, y solamente decir también, recomponiendo un poco mi participación, retomando en la mesa anterior que decían que si las juventudes están cambiando o no, yo tengo una expectativa de que sí, pero por supuesto necesitamos hacernos cargo de ese cambio, ¿sí? En lo que nos toca a nosotras, juzgar con perspectiva de género, entender lo que es el contexto, lo que es la aplicación de la norma y ponerla en perspectiva la supuesta neutralidad de su redacción, porque el impacto de la norma de manera neutral es diferenciado el efecto de la aplicación de la misma para hombres y mujeres. Y en tema de juventudes, déjenme decirles, y perdón que sea una anécdota personal, tengo una hija de 24 años y un hijo de 14. Se llevan 10 años y un susto. Pero bueno, cuando yo iba a tener ya a mi hijo, me dice mi hija mayor, que tenía casi 10 años, oye mamá, me dice, mira, yo voy a querer mucho a mi hermanito, tú sabes que siempre he querido, solo te voy a decir una cosa, yo no lo voy a cuidar. Y le digo, pero, pues no, nunca había pensado en eso. Sí, mamá, me dijo, es que a mis amigas la mamá se va y deja cuidando a su hermanito, yo no lo voy a cuidar. Entonces yo creo que tenemos expectativas de que sí, las juventudes vayan cambiando esta visión, que no a las mujeres únicamente nos toca este tema de cuidados. Y bueno, para cerrar, quisiera decirles que actualmente 23 países de nuestra región han realizado al menos una medición del tiempo dedicado al trabajo doméstico y del cuidado, del que también ya hablaron, y que es trabajo no remunerado, que si lo pagáramos como se debe de hacer, pues creo que estaríamos alcanzando cifras muy altas. Ya para cerrar, que creo que me pasé de estos 2 minutos que me pasaba, quiero hacerles un comercial como presidenta del Observatorio de Género de la Red Mundial de Justicia Electoral, que está integrada por 35 países de todas las regiones del mundo, en donde hemos elaborado una guía para juzgar con perspectiva de género en materia electoral. Se las voy a dejar también, por supuesto, en la página, y es importante esta visión del tema de cuidados para las mujeres en lo electoral, tanto para que puedan garantizar su ejercicio de ser votadas y tengan tiempo para dedicarse a ellas, como para que tengan agenda para las mujeres. Porque dices, ¿qué mujeres vamos a votar? El tema hace unos años era cualquier mujer, hay que llegar a la paridad, hay que buscar. Ahorita en México tenemos paridad y estamos buscando la calidad. ¿Qué mujeres? Que tengamos compromiso y agenda para, por supuesto, avanzar en la igualdad de todas y de todos. Y por ello es muy importante a quién elegimos, a qué mujeres están llegando, porque tener cuerpo de mujer no garantiza tener conciencia de género, como todas sabemos. Muchísimas gracias por la oportunidad. La verdad, Mónica, muy clara. No sé si tienen algunas preguntas. Yo quiero hacer una acotación, ya que Mónica habló de algo personal. Yo también creo que la juventud sí va cambiando. Yo tengo 4 hijos, todos varones, y voy a ser abuela próximamente. Y me comentaba mi hijo, la verdad sin entender por qué la otra abuela estaba preocupada para cuando su esposa vuelva a trabajar, porque la esposa es abogada también, él también. Me dice, pero no sé por qué está preocupada quién va a cuidar al bebé, si yo estoy en casa, si yo lo voy a cuidar. O sea,
cómo esto uno lo va viendo en la evolución. Yo lo veía tal vez en mis padres, yo soy una familia muy grande, somos 7 hermanos, que mi mamá era la que se encargaba de todo. En mi familia no fue así, pues mi marido cuidaba, por eso mis hijos lo ven tan natural y no entendían esta búsqueda de alguien que le cuide al niño cuando lo va a cuidar él. O sea que sí creo que esto que es en algún estamento o en alguna parte de la sociedad, el Estado tiene que incorporar y tiene que ir un poco más y tiene que crear estas políticas y esto tiene que replicarse porque es verdad que no en todas se dan las mismas condiciones. Esto era nada más que algo porque me dio gracia porque la verdad que estaba, también es algo personal, pero todos lo hemos vivido. Bien, sí. No sé si hay tiempo para... ¿Hay una pregunta para cada una? ¿Hay tiempo? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muy claras. Muchas gracias.